A continuación, Salud Dental. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Salud Dental. Bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de Salud Dental. Yo soy el doctor Alejandro Castillo y el tema que vamos a abordar el día de hoy es acerca de los injertos óseos más comunes utilizados en la odontología. En el ámbito odontológico nosotros vamos a utilizar los injertos óseos para corregir diferentes situaciones, las cuales voy a exponer a continuación. Por ejemplo, uno de ellos puede ser pérdida de hueso debido a traumatismos o a extracción inadecuada de piezas dentales en las cuales se perdió parte también, se sacó tanto el diente como parte del hueso que le rodea. Otra causa de pérdida de hueso es la ausencia a largo plazo de piezas dentales. Es muy importante explicar al paciente que el hueso que rodea los dientes está presente en nuestro organismo solamente cuando tenemos diente. Si llegamos a perder los dientes, ya sea por cualquier situación, este hueso se va a reabsorber paulatinamente. ¿Qué otra forma? En caso de traumatismos también es una causa muy común de pérdida de hueso, ¿sí? Tenemos defectos óseos por causa de traumatismos de diferentes maneras, a veces conjuntamente con la pérdida o ausencia de piezas dentales producto del traumatismo. Tenemos otra cuestión para el uso de injertos óseos, es en caso de resecciones, en caso de tumores grandes, del cual el tema no vamos a abordar el día de hoy. Si el día de hoy nos vamos a centrar más en ese caso de injertos óseos que utilizamos para defectos alveolares entre leves a moderados, ¿sí? Vamos a pasar en las siguientes diapositivas un poco del tema que vamos a hablar el día de hoy. Aquí se puede observar cuáles son las funciones del injerto óseo, ¿sí? Restauración de fracturas o de defectos óseos, va a estimular el crecimiento óseo alrededor del injerto, va a cubrir un espacio faltante en el hueso, proporciona también apoyo, en este caso para las prótesis, proporciona apoyo a este hueso que vamos a injertar y contribuye a aumentar el volumen óseo. Vamos a ver en la siguiente diapositiva también es la clasificación de los injertos óseos de acuerdo a la fuente. De acuerdo a la fuente tenemos los autoinjertos o injertos autólogos, son aquellos injertos de hueso que provienen del mismo individuo, es decir, escogemos una zona donadora, puede ser intraoral o extraoral, tomamos el injerto y la colocamos en la zona receptora, ¿sí? Otro tipo de injertos son los aloinjertos o injertos homólogos que vamos a ver en la imagen a continuación, que son de otro individuo de la misma especie, ¿sí? Generalmente se trata de hueso tomado de cadáveres de la especie humana, de otro ser humano, los cuales reciben un tratamiento especial para poder ser utilizados para injertarlos en los defectos óseos que tengamos. Otro tipo de injertos tenemos que son los cenólogos o heterólogo o ceninjerto. Son aquellos injertos que provienen de un individuo pero de otra especie. Los más comunes utilizados en la odontología son los de origen bovino y de origen suino, es decir, de los cerdos. Obviamente estos huesos reciben un tratamiento especial, ¿sí?, para poder ser utilizados a nivel de la cavidad oral humana. Y un último tipo de injertos son los injertos materiales aloplásticos, que son materiales sintéticos hechos en laboratorio. Dentro de estos tenemos los polímeros o plásticos, tenemos materiales biocerámicos como el fosfato tricálcico y la hidroxiapatita, y también tenemos los vidrios bioactivos, ¿sí? Es muy importante destacar aquí que ¿cuál injerto vamos a utilizar? Mucho depende del caso, mucho depende también del paciente, qué es lo que el paciente
requiera, hay pacientes que por ejemplo no quieren recibir un injerto que sea de otro ser humano, o hay pacientes que no quieren recibir injertos que sean de origen animal. Entonces tenemos opciones para ofrecerle al paciente, pero cada tipo de injerto según la fuente va a tener sus ventajas y sus desventajas, las cuales vamos a explicar un poco a continuación. Por ejemplo, el material autólogo, es decir, el que proviene del propio ser humano, del mismo ser humano, es relativamente económico, ¿sí? O sea, uno tiene que obviamente hacer otra cirugía para sacar el injerto. No es antigénico. ¿Qué quiere decir? Que no genera reacciones en el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque es propio del mismo organismo, entonces no genera reacciones. Asimismo, por esta misma razón, no transmite enfermedades. Y aquí son otras cualidades del hueso que no voy a entrar a explicar, que son osteoinducción y osteoconducción. ¿Cuáles son las desventajas? Tiene relativamente una limitada disponibilidad en caso de que requeramos bastante cantidad. Por ejemplo, de hueso particulado, vamos a hacer una herida bastante más grande en el paciente. Eso quiere decir la morbilidad. ¿Por qué morbilidad? Porque vamos a abrir otro lecho óseo, vamos a hacer otra apertura, el paciente se va a inflamar en otra zona, va a tener molestias en otra zona, además de la zona quirúrgica donde vamos a injertar, va a tener 2 heridas, entonces la recuperación va a ser más larga, las molestias van a ser mayores, ¿sí? No se puede almacenar, obviamente este hueso no se puede almacenar, toca usar el mismo rato que lo vamos a extraer, ¿sí? Y en caso de que requeramos la recolección de hueso de zonas extraorales, va a ser requerido la intervención del paciente en un ámbito hospitalario con anestesia general, ¿sí? Pero este hueso tiene una buena ventaja, que es que el periodo de que este hueso se adapte al cuerpo va a ser mucho menor que del resto, porque es propio del organismo, ¿sí? El material homólogo del que hablaba, que es material de otro ser humano, a diferencia tenemos gran disponibilidad, simplemente compramos más gramos de hueso, ¿sí? Se pueden almacenar, obviamente tienen fecha de caducidad, pero se pueden almacenar, ¿sí? Dentro de las ventajas que tenemos que ver es bien cómo fue hecho el proceso de obtención del hueso y de esterilización del hueso. Entonces puede transmitir alguna enfermedad, ¿sí? Es también costoso, porque el proceso de la elaboración de este hueso son costosos, entonces es más costoso que el material autólogo, y posee poder antigénico. Al no ser propio del organismo, puede generar alguna reacción de rechazo, que es muy raro, pero puede acontecer, ¿sí? El material heterólogo es aquel que proviene de un individuo de otra especie, es elaborado industrialmente, ¿sí? Se dice que tiene una nula reacción inflamatoria, ¿sí? Tiene una poca reacción inflamatoria, antigénica, etc. ¿Cuáles son las desventajas? Posible transmisión del virus de Epstein-Barr, porque lo que proviene de origen animal, ¿sí? El proceso de elaboración es costoso, entonces tenemos que también cuesta más comprar este hueso, es costoso. Y el material aloplástico, es decir, material sintético. Al ser un material sintético tampoco no transmite enfermedades, ¿sí? Es muy difícil, el cuerpo también, que es fácil manejo, es bastante fácil manejo, tiene altos niveles de calidad por lo que es fabricado en laboratorio y también es fácil de almacenar. ¿Cuáles son las desventajas? Igualmente es un costo elevado y puede generar una reacción de cuerpo extraño, es decir, el cuerpo puede reconocerlo como algo propio y puede generar algún tipo de reacción inflamatoria. Estos son los tipos de huesos que tenemos según la fuente. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas, como explicaba? A la final, junto al clínico, con el paciente van a decidir cuál es el hueso mejor para cada caso, dependiendo de los requerimientos y lo que el paciente también decida. Vamos a ver otra clasificación que es según la presentación que tenemos de los huesos y los injertos. Los más comunes son en gránulos, como se puede observar en la imagen de la izquierda, hueso granulado. Tenemos hueso que también viene en una especie de pasta que es como cemento. Y también tenemos hueso en bloque, ¿sí? Todos estos huesos que yo hablo pueden venir en cualquiera de las presentaciones. Uno puede tomar un bloque de hueso autólogo, o sea, del paciente, o puede comprar un hueso en bloque de origen de otro ser humano o de origen también animal, ¿sí? Igual uno consigue hueso granulado, ya sea del propio paciente, no se puede obtener hueso granulado de vuestro propio paciente, de otro paciente, de otro ser humano o de un animal. Entonces, estas presentaciones tenemos de diferentes tipos de hueso. El hueso que es tipo cemento ya viene a ser
los conseguimos en huesos de tipo sintético. ¿Sí? Es una especie, como explico, como de cemento, se coloca y fragua. Entonces esto conseguimos más en materiales aloplásticos. Vamos a observar un poco a continuación de cómo es el proceso de obtención, de colocación de los injertos. Vamos aquí a ver que es una pieza que se extrajo por alguna razón, caries, enfermedad periodontal, fractura. Si pasa mucho tiempo, el hueso se reabsorbe. Si mientras más pasa el tiempo que uno deje el diente extraído, más se va a reabsorber el hueso y la capacidad para hacer implantes va a ser menor porque no vamos a tener hueso. Entonces va a tocar utilizar técnicas más complicadas como son las de injerto óseo, ¿sí? Aquí vamos a explicar un poco las técnicas. Tenemos una extracción y se rellena el alveolo con un material que le da un poco de soporte al alveolo. Pasamos el tiempo que indique el fabricante que se puede colocar el implante y colocamos el implante dental junto con la corona. En otros casos que el defecto óseo ya es mayor, como podemos observar, aquí va a ser necesaria la colocación de un injerto en bloque. Se fija con tornillos este injerto, se espera el tiempo adecuado de integración de este hueso y se coloca el implante. Cuando son defectos medianos, podemos optar también por el hueso granulado. Se coloca el hueso granulado y depende del caso, colocamos o no membrana, depende del caso, podemos colocar o no el implante ese mismo rato. Eso ya veremos en la parte clínica, pero son las opciones más comunes que tenemos para injertar el hueso y poder colocar el implante. Es muy importante que lo que yo estoy explicando ahorita son para técnicas más para recuperar dientes perdidos con implantes dentales, ¿sí? Entonces nosotros realizamos el injerto de hueso para hacerlo adecuado para recibir un implante dental, ya sea ese mismo rato o ya sea a futuro, ¿sí? Vamos a observar, entonces como se observa en el video, son las opciones más comunes que tenemos, ¿sí? Ahí se observó el injerto que viene en pasta, el injerto que viene granulado, el injerto que viene en bloque, ¿sí? Y vamos a ver en las últimas diapositivas que tenemos, vamos a observar cuáles son las zonas donantes dentro de la boca. Estamos hablando de los autoinjertos, ¿sí? Podemos tomar de zonas intraorales, por ejemplo, aquí se observa un injerto de hueso tomado del mentón, ¿sí? Son buenas opciones para realizar injertos de hueso, ¿sí? La recuperación un poquito más molestosa, más dolorosa, como explicaba, por eso tenemos los sustitutos óseos, pero dentro de lo que tenemos, lo mejor de lo mejor que hay es el hueso propio del paciente, ¿sí? Vamos a ver en la siguiente imagen cómo se toma del cuerpo mandibular. En alguna vez ya explicamos cómo es la toma de ese tipo de injertos, ¿sí? Aquí se puede observar cómo se toma el injerto de una parte del cuerpo mandibular y se le inserta en cualquier otra zona que se necesite. Vamos a ver en la siguiente imagen también de la zona de tuberosidad del maxilar, es decir, en la parte más posterior, más de atrás del hueso maxilar, podemos tomar, cuando no necesitamos mucha cantidad, podemos tomar también de esta zona el hueso. En caso de que requeramos cantidades un poco más grandes, para efectos más grandes, podemos optar por la toma de injertos de zonas extraorales, como vamos a ver en la imagen a continuación. Aquí se observa el injerto cómo se tomaría de la parte de la calota craneal. Ya para este tipo de injertos extraorales ya se requiere anestesia general, como explicaba, y que sea hecho en un quirófano, ¿sí? Aquí podemos observar cómo se toma el injerto y podemos obtener cantidades mayores que dentro de los injertos intraorales y lo colocamos donde se necesite. Otra zona también para rellenar defectos más grandes es de injerto de la cresta ilíaca, ¿sí? Igualmente se realiza esta cirugía en quirófano, no es una cirugía ambulatoria realizada en el consultorio dental. Aquí tomamos este injerto y colocamos en las zonas requeridas, ¿sí? Como podemos observar entonces, tenemos varias opciones para brindar al paciente que tenga pérdida de hueso o que nosotros calculemos que va a tener pérdida de hueso. Por ejemplo, tenemos que hacer una extracción y vamos a necesitar de ley relleno óseo. Entonces decimos al paciente, vamos a necesitar cubrir el resto que queda de lo que quedó del hueco, de lo que sacamos del diente con injerto. Estas son las opciones, esto es lo que tenemos y esto es lo que le podemos ofrecer. Entonces, por eso explicaba que la comunicación es muy importante, que el paciente también esté claro lo que se le va a hacer, qué tipo de injerto, qué material, de qué origen se va a utilizar,
cuál es el tiempo que tiene que pasar para que ese hueso se reabsorba y sea cambiado por hueso nuevo. Todo eso se debe explicar al paciente, cuáles son las probabilidades de que haya rechazo, etcétera. Entonces el paciente tiene que estar consciente de todo eso para aceptar la colocación de cualquier injerto óseo. ¿Sí? Igualmente, si ustedes tienen alguna pieza dental que hayan pedido hace mucho tiempo, tener en consideración que mientras más pase el tiempo va a ser mucho más difícil reemplazarla, y en muchos casos vamos a tener que hacer cirugías mucho más grandes y mucho más costosas también para el paciente, ¿sí? En la clínica dental Dentistic tenemos todas las herramientas, tenemos todos los profesionales, tenemos todo para realizar ese tipo de injertos óseos. ¿Sí? Cualquier duda, comentario que tengan, estamos gustosos de atenderles en nuestras dos clínicas, una que queda en el Valle de Cumbayá y otra que queda en Quito frente al Hospital Metropolitano. A continuación dejamos los números para que dejen las inquietudes que tengan, o si quieren que les revisemos, con mucho gusto. Los televidentes tienen de parte de nosotros, por cortesía, diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento sin ningún costo. Esto ha sido todo por el día de hoy, espero les haya gustado y estaremos viéndonos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Salud Dental. Hasta la próxima.